Gloria al Señor. Bueno, es un placer estar nuevamente acá con ustedes. Les doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias por prestarme sus oíditos para escuchar esta enseñanza de esta noche. Le damos la bienvenida a aquellos bendecidos, a aquellos llamados y a aquellos escogidos que nos van a escuchar a través de nuestra página del ministerio www.salvosporlagracia.org. A tiempo y fuera de tiempo, ese es el título de esta noche. A tiempo y fuera de tiempo. Gloria al Señor. Esa expresión, bendecidos, nosotros la podemos encontrar en 2 de Timoteo 4:12. 2 de Timoteo, 4 del 1 al 2, 4 del 1 al 2. Básicamente lo que esa expresión significa es la idea, ¿no? Vamos tal vez a tener otros estudios de este mismo tema, porque lo vamos a ampliar un poco. Hoy va a ser un resumen de algunas cosas que ya pues obviamente nosotros conocemos. Ustedes ya conocen todo el Evangelio, pero vamos a ir desglosando un poquito esas palabras. Pero básicamente cuando el apóstol Pablo dice a tiempo y fuera de tiempo, se está refiriendo a siempre. No importa si el oyente quiere o no quiere oírlo, no importa si le gusta o no le gusta, es a tiempo y fuera de tiempo. Entonces vamos a 2 Timoteo 4:2, por favor. Y vamos a entender qué es lo que está hablando el apóstol Pablo a su colaborador Timoteo. 4:1 al 2. 4:1 al 2. Esto es muy parecido a lo que el Señor dio, lo que se conoce como la Gran Comisión, ¿verdad? El Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Todo aquel que creyere y fuere bautizado o sellado con el Espíritu Santo será salvo. No está hablando de un bautismo de agua, está hablando de un bautismo del Espíritu, porque obviamente entendemos y sabemos que el agua no salva, ¿no? Lo que salva es el creer, ser bautizados o sumergidos con el Señor. El que se une al Señor, un espíritu es con Él, dice. No dice que es el agua, sino que un espíritu es con Él. Entonces, de esa manera somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, el requerimiento es importante, ¿no? Porque él está diciendo que es en el nombre de Dios y en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces aquí dice: predica la palabra. Predica la palabra. A tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Esa palabra predica o predicar es un sinónimo o es sinónimo con evangelizar. Los dos son sinónimos. Evangelizar significa predicar o dar a conocer la doctrina cristiana del Evangelio. Evangelizar significa predicar o dar a conocer la doctrina cristiana del Evangelio. Dice el apóstol Pablo: predica la palabra. Predica o predicar es igual a evangelizar. Evangelizar significa predicar o dar a conocer la doctrina cristiana del Evangelio.
Entonces dice el verso 2, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, que instes ¿cuándo? Siempre. Cualquier tiempo. Si el oyente no le gusta lo que dices, sigue diciéndolo. A tiempo o fuera de tiempo. Si al oyente no le gusta o sí le gusta, continúa predicando la palabra. Predicando, evangelizando, evangelizar. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bendecido, esas dos cosas son importantes, ¿sabes? Porque en el Evangelio de la Gracia, tanto la prédica como la evangelización tienen otro concepto, nosotros lo tenemos que entender diferente, ¿no? Entonces necesitamos paciencia, que lo estudiamos la semana pasada, y necesitamos doctrina, porque la doctrina viene siendo como una semilla, ¿correcto? Y una semilla toma tiempo para crecer y después para dar ¿qué cosa? Frutos. Ahora, el crecimiento, ¿quién lo da? Por lo tanto, bendecido, el apóstol Pablo dice, mira, necesitas paciencia. Cuando tiene que ver con redarguir, con reprender, con exhortar, necesitas esos dos componentes. Paciencia, pero también sana doctrina. ¿Cuál es esa sana doctrina? El Evangelio de Jesucristo revelado al apóstol Pablo para nosotros, la iglesia, tanto judíos como gentiles, porque él era deudor a ambos pueblos, judíos o gentiles. Pero cuando nosotros sembramos la semilla, requiere tiempo de que esa semilla crezca y dé fruto, por lo tanto entonces necesitamos paciencia. Necesitamos paciencia también, especialmente cuando hay adversidad en el proceso de predica la palabra o en el proceso de evangelizar. Este estudio está bueno para pastores bendecidos que están con la grey enfrente de ellos, que muchas veces necesitan mucha paciencia, esos hermanos. Pero tú sabes qué es lo que les hace más complicado el trabajo, que les falta muchas veces doctrina. Mira, es que aquí podemos decir que la paciencia aplica en lo que el apóstol Pablo dice, yo sembré y Apolos ¿qué? Regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces te digo que muchos pastores, por decirlo así, pierden la paciencia y se vuelven impacientes, o el esposo o la esposa o el padre o la madre con sus hijos, y entonces lo que quieren es coger la Biblia y darles con la Biblia en la cabeza a la gente para que la gente crea, y esa no es la idea, bendecido. Nosotros tenemos que entender que el proceso de la predicación de la palabra, el proceso de la evangelización de la palabra, va dirigido, bendecidos, específicamente a llamados y o escogidos de Dios. Entonces, ya cuando comenzamos a tener este conocimiento, bendecido, es donde comenzamos a entender la doctrina. Porque necesitas doctrina de gracia para poder entender que los que reciben esa evangelización, los que reciben esa prédica, son los llamados y escogidos. Y a esos son los que nosotros andamos buscando. El pastor que hizo, dejó a las 99 y fue a buscar a una. No la dejó porque era su oveja. ¿Cómo el Señor rescata, busca sus ovejitas que andan por ahí descarriadas? A través de la prédica de la palabra, de la evangelización,
pero los que evangelizan y los que predican tienen que hacerlo con paciencia y doctrina, pero lo tienen que hacer ¿cuándo? Siempre. Siempre. Por eso que el apóstol Pablo también le dice a Timoteo, no te avergüences de mí y del Señor Jesucristo. Y también dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y ¿qué? Dominio propio. Bendecido, yo pregunto, ¿necesitas dominio propio para tener paciencia? Sí. Claro que necesitas eso, bendecido. Porque la carne, ¿qué hace? Se impacienta. Y entonces tú no ves el resultado y quieres el resultado ya porque creemos que todo es como el macroboy hoy en día, ¿no? 5 segundos y se acabó el problema. No. No. Requiere tiempo. Requiere tiempo. Entonces, para la prédica de la palabra, bendecidos, y para la predicación, en esta noche vamos a ver un punto importante. Vamos a ver otros más adelante. Pero tenemos que entender que la revelación de esta palabra o de este mensaje va dirigido específicamente a personas que son llamados y escogidos. Pero el asunto es de que esas personas que son llamados y escogidos no pueden entender este mensaje a menos que no sea revelado por Dios mismo. Entonces, cuando nosotros predicamos o evangelizamos, tenemos que entender que los resultados no dependen de nosotros, dependen de Dios. Si a través de su Espíritu Él revela, entonces el que te escucha va a responder como hijo de Dios llamado y escogido, desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que necesitas, ¿qué cosa? Paciencia, pero tienes que tener esto, bendecido, doctrina. Si no tienes doctrina, mejor mira, predica lo básico del Evangelio. Cristo te ama, Cristo murió por ti. Si tú crees en Él, eres salvo. Pero si si no entiendes la gracia, lo que vas a hacer es a esclavizar a la gente. ¿Por qué? Porque tú piensas que la salvación, y a lo mejor con buena intención, tú dices, wow, pero es que la salvación es tan grande que si yo me porto mal, yo seguramente la pierdo, porque es que es muy grande la salvación. Entonces, creo que yo debo de portarme bien, por falta de ¿qué? De doctrina. Pero si no tienes doctrina, no tienes gracia, entonces es mejor enseñar lo básico del Evangelio. Entonces la revelación número 1 de quién es Cristo viene de Dios mismo. Ningún ser humano puede poner convicción en el corazón de nadie de quién es Jesucristo. Si no lo revela Dios, no hay revelación, no hay entendimiento. Vea Mateo, por favor, 16:13. Mateo 16:13. Dice, cuando Jesús vino a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que yo, el Hijo del Hombre, soy? Y ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Bendecido, pero todas estas personas habían escuchado la misma enseñanza del Señor. Todos ellos habían visto los mismos milagros del Señor. Todos ellos ya habían escuchado de las mismas palabras del Señor. ¿Quién Él decía que era? El Mesías. Estamos ya en el capítulo 16 aquí, bendecido. O sea que antes de esto, comienzas a leer Mateo, hay muchas cosas que el Señor ya dijo. Pero sin embargo, no habían ¿qué cosa? Entendido, no habían recibido revelación, no habían recibido entendimiento de quién era el Señor. Porque todavía estaban diciendo Juan el Bautista, pero ¿qué había pasado con Juan el Bautista? No habían cortado la cabeza, ¿no? Y sin embargo estaban diciendo que Jesús era Juan el Bautista, que era Elías. ¿Me puedes repetir el número? Porque yo no doy pie con bola. 16:14. 13:14. Ahorita estoy en el 14. Entonces dice, y ellos dijeron, unos Juan el Bautista,
otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Pero no habían entendido que era el Hijo de Dios. Decían todo menos eso. Dice él, pero vosotros, ¿quién decís que yo soy? Y respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Mesías, el enviado, con la naturaleza divina para ser hijo del Dios viviente. Se entendía en aquel entonces que se estaba haciendo igual a Dios. Cuando alguien decía yo soy hijo de Dios, estaba diciendo que él era igual a Dios. Por eso es que los judíos se ofendían tanto cuando el Señor decía eso. Entonces lo que sale de la boca de Simón Pedro es algo sorprendente, bendecidos, que lo diga un judío, que se lo diga a un hombre. ¿Cómo es posible que Pedro le diga a un hombre, tú eres igual a Dios, porque tú eres el Hijo del Dios viviente? Aquí está la respuesta, mira. Y respondió Jesús, le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Quiere decir que ni el mismo Pedro usó algún tipo de lógica para entender quién era el Señor, porque Él es carne y sangre también, ¿no? Sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, de la misma manera que Pedro necesitó una revelación de parte de Dios para saber quién era Cristo, de la misma manera nosotros tenemos que saber que cuando predicamos o evangelizamos a tiempo y o fuera de tiempo, tenemos que entender que la revelación la da Dios en cuanto a quién es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que tenemos que predicar con paciencia y con doctrina. Vea Juan 6:35, por favor. Vamos a ver y repasar bastante evidencia de esto. Nos quedamos en el 17, ¿verdad? Nos quedamos en el 17, yes. Ahora viene Juan. Juan 6:35. Es que bendecido la actitud, yo no sé si tú te acuerdas de esos tiempos, donde nosotros, ¿tú recuerdas a aquello que se predicaba, pararse en la brecha por alguien? Como que si nosotros fuésemos intercesores de la gente, o porque Dios iba a salvar a esa persona porque nosotros nos paráramos en la brecha. Lo que nosotros tenemos que hacer es predicar, bendecido. Nosotros tenemos que predicar. Si lo único que salva es el Evangelio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. ¿Con qué propósito? Dime con qué propósito predicamos el Evangelio. Para que se crea. Lo predicas para que lo crean, para que el que lo escucha lo crea. Porque una vez lo cree, ¿es qué cosa? Sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Si el que lo cree permanece en ese Evangelio, esa es la evidencia que es un llamado. Pero si lo cree y después no le importa nada, se va por otra doctrina, le da igual ley, gracia, no importa lo que sea, o se vuelve un asalariado por ahí, o parte de las congregaciones de esos asalariados por ahí, o se va al catolicismo romano, o se va a los musulmanes. Tú sabes que no era ni llamado ni escogido, ¿correcto? Tienes que permanecer, esa es la evidencia. No es la evidencia que tú eres tan bravo para permanecer, no, eres la evidencia de que Dios te ha guardado y te ha mantenido en el Evangelio. Juan 6:35. Vamos a lo real, a lo verdadero. Dice, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas yo os dije que también me habéis visto y no creéis. Bendecidos, lo miraban. Pero es que
estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bendecidos los que el Señor escogió, los apóstoles y todos los que le seguían, los escogió por gracia. Los escogió porque Él necesitaba personas para después dar, ¿qué cosa? Testimonio de lo que habían visto, palpado sus manos, etcétera. Después escoge a Pablo para hacer lo mismo. Mas yo dije que también me habéis visto y no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, al que a mí viene, de ninguna manera le echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado, no pierda yo ¿cuánto? Nada, sino que lo resucite en el día postrero. Está hablando de personas que van a morir en la fe de Cristo, y entonces Él promete resucitarlos en el día postrero. 40. Y esta es la voluntad de aquel que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendí del cielo, y decía: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice yo he descendido del cielo? Jesús pues respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno. Bendecido, cuando nosotros instamos a tiempo y fuera de tiempo, cuando nosotros predicamos o evangelizamos, recordemos esto que dice el Señor. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Si tú tienes estos dos complementos y estos dos elementos, que es paciencia y doctrina, y tú sabes muy bien que estás enseñando, predicando, o redarguyendo, o exhortando con la doctrina correcta, si tú no ves una respuesta en esa persona, no es tu culpa. Tú no has hecho nada malo. No es un fracaso tuyo. Es porque la voluntad de Dios. Aquí el Señor no trató de convencerlo, bendecido. No hizo un milagro, pero ven, mira que yo puedo convertir el pan, multiplicarlo, levantar a los ciegos. Él les decía: mira, ustedes ven, pero no ven nada. Oyen y tampoco entienden. Le dijeron que era hasta hijo de Belcebú, ¿no? Entonces, bendecido, mira, estos elementos nosotros los tenemos que recordar, que tenerlos en cuenta cuando predicamos el Evangelio. Yo estoy seguro, bendecido, que si yo comienzo a predicar panes y peces, si yo comienzo a predicar bendiciones, si yo comienzo a predicar de que, mira, si crees y repites esta oración conmigo, el Señor te va a sanar. Es más, si dame tu dirección, yo te mando el sobre, si tú metes tus diezmos ahí, cuando a mí me llegue, yo te prometo que yo voy a orar por esos diezmos. Y te garantizo que tú vas a recibir ese milagro. Pero entonces no estoy haciéndolo con doctrina. No estoy haciéndolo con doctrina. Y estoy haciéndolo no entendiendo de que ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Es más, lo puedo hacer con buena intención. Vamos a quitar esa mentira y el fraude de en medio. Si yo no entiendo esto, entonces me afano, me impaciento, quiero convencer a la gente de la manera que sea, y entonces comienzo a comprometer muchas veces la doctrina. Y comienzo a tratar a la iglesia como niños de kindergarten, y nunca hay crecimiento. Tú ves la misma gente en las mismas iglesias sin conocimiento en lo absoluto de doctrina. Bendecido, pero pasan años y años y siempre están dispuestos a hacer el car wash, están dispuestos a vender arepa, están dispuestos a lavar carros, están dispuestos a todo. Pero lo sientas aquí y le dice, según de Timoteo 3,
¿Dónde No está? saben dónde buscarlo. Entonces, yo en ese momento veo de que las prioridades comenzaron al revés. De que esa congregación, los, entre comillas, líderes de esa congregación, están comenzando totalmente al revés con su redil. Y nunca llegan al conocimiento. Yo no quiero que tú laves carros. Yo quiero que tú entiendas el Evangelio. Amén, gloria a Dios santo, Señor. Yo no quiero que hagas arepa para yo poder pagar la renta de un edificio que yo mismo me comprometí y entonces ahora te tiro la carga a ti porque ya no me queda de otra. Usando el tiempo para enseñarte la verdad en otra cosa. ¿Para qué? Te amo, Señor. Gracias. Bendecido. Tenemos que hacerlo con doctrina. Dice el 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ve al 63, por favor. Ve al 63, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne de nada aprovecha. Obviamente él está aclarando de que cuando él dijo comer su carne y beber su sangre, no se está refiriendo físicamente a su cuerpo, ¿no? Él está diciendo, mira, si tú realmente lo entiendes así, lo quieres hacer así, eso no aprovecha en nada. Lo que aprovecha es el espíritu o las palabras que él estaba hablando. Correcto. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, espíritu son y vida son. Porque eventualmente lo ibas a predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué ibas a predicar? El Evangelio. Él te está diciendo, lo que yo hablo es espíritu y son vida. Porque eventualmente lo vas a escuchar y lo vas a creer y vas a tener vida eterna. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no habían de creer y quién le había de entregar. Bendecido, igualmente tú y yo, cuando predicamos a tiempo y fuera de tiempo, tenemos que saber que hay algunos que no van a creer. ¿Y quién le había de entregar? Y decía, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban más con él. ¿El Jesús se preocupó? No, porque ya el versículo 64 decía, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que habían de creer. Entonces él les dijo a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Respondiéndolo entonces Simón Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. ¿Por qué dijo Pedro eso? ¿Por Pedro? No, por Dios. Dios lo llamó, Dios lo trajo, Dios lo hace permanecer en Cristo. Tú y yo estamos en Cristo por voluntad de Dios, no por voluntad de nosotros. Nosotros venimos al Evangelio que estamos aprendiendo ahora por voluntad de Dios, no de nosotros. Nosotros estamos aquí después de 6, 7 años, no por voluntad nuestra, sino por voluntad de Dios en nosotros, por misericordia de Él. Juan 17, por favor. Dice, estas cosas habló Jesús y levantado los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora es venida, o la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, o poder sobre toda carne, para que a todos los que le diste, les dé vida, ¿qué? Eterna. ¿Qué es lo que acabamos de leer, bendecidos? Lo leímos en Mateo, lo leímos en Juan, que nadie, ninguno puede venir a mí si no le fuese dado por el Padre. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo lo mismo. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que a todos los que le diste les dé vida eterna. Cuando tú predicas, bendecido, le estás predicando a aquellos que le ha sido dado al Hijo, ¿por quién? Por el Padre.
Y a esos es a los que tú y yo andamos buscando. ¿Cómo nosotros sabemos quiénes son? No sabemos. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, el sembrador tira la semilla y cae ¿a dónde? En tierra buena, en tierra mala, en tierra regular, en pedregales, ¿verdad? Pero el sembrador no es porque no sabe. Él siembra. Y el Señor Jesucristo dijo, la palabra era la semilla. El mundo es la tierra. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, por eso es que necesitamos ¿qué cosa? Paciencia. Dice el 3, verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo, ¿qué cosa? Me diste, tuyos eran, y me los diste a mí, y han guardado, ¿qué? Tu palabra. ¿A quiénes andamos buscando nosotros, bendecido, cuando predicamos o evangelizamos? A estas ovejitas que son del Señor. El 7, y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado son de ti, porque las palabras que me diste les he hablado, y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Qué es lo que van a escuchar a los que nosotros les predicamos? Las palabras del Señor. Las palabras del Señor. Trayendo esto al nuevo pacto, la revelación del Evangelio de la gracia. Yo ruego por ellos, no ruego por quién, por el mundo, bendecido. El Señor Jesucristo no estaba orando por todo el mundo. No me critiquen a mí, yo estoy leyendo lo que dice acá. Yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por los que del mundo me diste, por los que creyeron tu palabra, por los que han conocido verdaderamente que yo salí de ti, dice el Señor. Yo oro por ellos. Pero dice, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son. ¿Te acuerdas cuando el Señor le decía a los fariseos, vosotros hacéis la voluntad de vuestro padre, el diablo, porque él es asesino desde un principio? Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, que yo a ti vengo. Padre Santo, guárdalos por tu nombre, a los cuales me has dado para que sean uno, así como nosotros lo somos. Bendecido, cuando nosotros leímos estos pasajes bíblicos, o lo hemos leído, una de las cosas que acentuamos fue de que esta es una oración del Señor, ¿verdad? Sí. Y hicimos la pregunta, ¿la oración del Hijo de Dios se va a responder, a contestar? ¿Dios va a contestar, Dios Padre va a contestar esa oración? Garantizado que sí. So, si aquí te dice, guárdalos porque tuyos son, ¿qué va a pasar? Nos va a guardar. Se va a cumplir. El 11 otra vez, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, que yo a ti vengo, Padre Santo, guárdalos por tu nombre. ¿Qué va a pasar? Nos va a guardar por su nombre, a los cuales me has dado para que sean uno, así como nosotros lo somos. Se parece cuando el apóstol Pablo dice, os ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos habléis una misma cosa. Esa es la unidad que está buscando el Señor, bendecido. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los cuales que me has dado yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pon en tus notas, por favor, Dios es el que llama. Dios es el que llama. Aunque tú y yo somos los que predicamos y enseñamos, pero Dios es el que llama, no nosotros. Nosotros instamos a tiempo y fuera de tiempo, nosotros redarguimos con la palabra, exhortamos con la palabra, enseñamos la palabra, pero el que llama es Dios. Entonces,
¿Qué es lo que tenemos que entender de esto, bendecido? Que cuando las personas no responden no es tu fracaso, pero cuando las personas responden tampoco es tu triunfo. Es el triunfo de Dios. Es la voluntad de Dios. No porque fuimos muy elocuentes y entonces ahora nosotros pensamos que por nuestra buena manera de hablar convencimos a alguien. Bendecido, esa persona responde porque Dios quiso que en él diera fruto la palabra de gracia. Pusiste en tus notas, Dios es el que llama, ¿verdad? Ve a Romanos 1, por favor. El Señor siempre nos da algo nuevo, ¿verdad? Siempre aprendemos algo delicioso. Dice Romanos 1, del 1 al 7 voy a leer. Y ahí vamos a acentuar ciertas cosas. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, ¿qué dice? Llamado a ser apóstol. Mira qué clase de predestinación hay aquí, bendecido. Número 1, llamado a ser apóstol. Número 2, separado específicamente para el evangelio. Una cosa que tenemos que entender es que no importa quién tú eras ahorita. Cuando Dios te llama, tu pasado queda ¿dónde? En el pasado. Porque el apóstol Pablo era judío, fariseo de fariseos en cuanto a la ley, ¿qué cosa? Irreprensible. Y mientras él andaba en ese lío y en esa vaina y siguiendo a la iglesia y atacando a la iglesia y con cartas de los concilios y un montón de cosas para meterse a las casas y echar preso a los que predicaban del camino o de Jesús, Dios ya lo había escogido y lo había separado para predicar a lo que él perseguía. Es que la sabiduría de Dios es... Dice, separado para el evangelio de Dios. Ese evangelio que él mismo persiguió, que él había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras. Y ese evangelio es acerca de su Hijo Jesucristo. Bendecido, cuando predicamos, tenemos que predicar de Él. Si tú estás predicando un evangelio donde el enfoque no es Cristo Jesús, no estás predicando el evangelio genuino. Porque el evangelio es acerca de ¿quién? De Cristo Jesús, el Señor nuestro, el cual fue hecho de la simiente de David según la carne, y fue declarado ser el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos, por el cual hemos recibido la gracia y el apostolado para obediencia a la fe entre todas las naciones por su nombre, entre los cuales sois también vosotros, ¿qué dice? Llamados de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. El que llama bendecido es Dios. ¿A través de quiénes? De nosotros. Porque cuando el Señor oró, dijo, no solamente oro por esto, sino por aquellos que irán a creer por la palabra de estos. O sea, que el Señor oró por aquellos que iban a creer a través del testimonio de los apóstoles. ¿Quiénes somos esos? Nosotros. Ya el Señor había orado por nosotros. Nos había puesto en buenas manos, en las manos del Señor. Ya Romanos 8:28 y ahí terminamos. 8:28 al 30, por favor. Y ahí más claro que eso no sé qué decir. Dice, y sabemos que, ¿cuántas cosas? Todas las cosas obran juntamente para el bien a los que a Dios aman. A los que según su propósito son ¿qué cosa? Llamados. ¿Cuál es el propósito? Glorificarte. ¿Cuál es el propósito? Transformarte. ¿Cuál es el propósito?
cambiarte a la imagen de su Hijo. ¿Cuál imagen, bendecido? La imagen del que resucitó de entre los muertos. De eso está hablando ahí, porque en los versículos anteriores te está diciendo que la creación gime a una por la glorificación de los hijos de Dios. Entonces dice el 29, porque a los que antes conoció, también predestinó, les creó un destino para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, el resucitado, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cómo es el primogénito entre muchos hermanos? Porque resucitó primero. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué hizo? Llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Te dije hasta el 30, pero voy a tener que leer hasta el 31. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces, bendecidos, en resumen, predicamos, enseñamos, redarguimos, exhortamos a tiempo y fuera de tiempo. Eso básicamente significa siempre, independientemente del que el que nos escuche le guste o no le guste. Hay que decir siempre que la verdad, ¿no? Porque con la verdad se enseña y se predica. Y para hacer esas cosas necesitamos paciencia, pero también necesitamos, ¿qué cosa? Doctrina. Esa doctrina es el Evangelio de la gracia. Si no conoces gracia, no vas a poder tener paciencia. Si no conoces el Evangelio, no vas a poder tener paciencia, porque no vas a entender la predestinación, no vas a poder entender el llamado, no vas a poder entender que esto es cuestión de ser escogido. Si eres de los que piensa que todo el mundo puede ser salvo, entonces te vas a volver loco por ahí. Antes yo pensaba así, pero si entiendes que nosotros le predicamos a aquellos que son llamados y escogidos, entonces lo puedes hacer con paciencia y con sana doctrina. También entendemos que cuando tú predicas y alguien no cree, no es tu fracaso, pero cuando alguien cree, no es tu triunfo, es el del Señor. Y Él es el que manifiesta y glorifica su palabra. Gloria al Señor. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar? Con mucho gusto.